Disfruta de una cena por nuestra cuenta, Rebeca. Tomás Ruiz lo dijo con una sonrisa, como si acabara de darme algo generoso. Eran las 4:18 de una tarde de jueves. 40 personas estaban sentadas alrededor de la larga mesa de cristal en Sistemas Térmicos Calderón, mientras Mateo Pinto estaba de pie junto a la pantalla con un traje azul marino nuevo. Me habían dicho que esta reunión incluiría el anuncio formal de mi bono por desempeño de 1,564,000 pesos. En su lugar, Mateo me entregó un sobre blanco de la empresa. Adentro había una tarjeta de regalo para un restaurante por 850 pesos. Por un momento, pensé que había un error. Luego, Tomás se reclinó en su silla y dijo, los líderes de alto nivel tienen que entender el panorama general. El dinero escasea, pero de todas formas queríamos reconocer tu esfuerzo. Nadie se rió. Algunas personas bajaron la mirada. Uno de mis ingenieros se quedó mirando la mesa como si las vetas de la madera se hubieran vuelto repentinamente muy importantes. Mantuve mi voz firme. Tomás, tengo una carta firmada que promete un bono de 1,564,000 pesos después de la entrega del proyecto Solara. La sala se quedó en silencio. La sonrisa de Tomás se hizo más estrecha. Y la empresa aprecia lo que aportaste, pero nadie entrega un proyecto por sí solo. Luego, Mateo hizo clic para pasar a la siguiente diapositiva. Un nuevo organigrama apareció en la pantalla. Mi división ahora estaba bajo su nombre. Tomás dijo que Calderón necesitaba un pensamiento comercial más joven para liderar la siguiente etapa de crecimiento. Yo seguiría siendo la directora de ingeniería térmica, pero le reportaría a Mateo, un joven de 32 años con una maestría en administración de empresas que nunca había diseñado una válvula de enfriamiento, probado una línea de presión, ni estado dentro de una instalación de baterías durante una falla. Mateo agradeció a la junta directiva por confiarle el futuro de la plataforma. Llamó al cambio un movimiento hacia la innovación impulsada por el mercado, una frase que había usado en 3 reuniones ese mes. Luego se volvió hacia mí y dijo que esperaba usar mi experiencia técnica durante la transición. Usarla, no liderar con ella, no recompensarla, usarla. Tomás dio un golpecito al sobre con un dedo. Debería haber suficiente ahí para el restaurante de cortes de carne cerca de la autopista, dijo. Ese fue el momento en que la humillación se volvió clara. La tarjeta de regalo no era una decisión de presupuesto manejada en privado. Era un mensaje entregado frente a mi equipo. Querían que todos vieran que una promesa por escrito hacia mí podía reducirse a una broma. Miré el reloj. Eran las 4:21 de la tarde. Mi nombre es Rebeca Salgado. Tenía 46 años y había pasado 14 años construyendo el sistema que hizo rentable a Calderón. Había capacitado a la mayoría de los ingenieros en esa sala. Había atendido llamadas a la medianoche, volado de un lado a otro del país con 2 horas de sueño y salvado contratos de los que Tomás todavía alardeaba en las reuniones con inversionistas. Pero no discutí. Coloqué la tarjeta de regalo junto a mi libreta y crucé las manos, porque Tomás y Mateo habían olvidado un detalle. Calderón no era dueña de la tecnología central dentro de sus unidades de enfriamiento más vendidas. Yo lo era. La patente se había registrado a mi nombre años antes de unirme a la empresa. Calderón solo tenía una licencia exclusiva para usarla. Esa licencia terminaba exactamente a las 5 de la tarde de ese día, a menos que yo firmara la renovación que estaba guardada bajo llave en el cajón de mi escritorio. Tomás todavía estaba hablando sobre lealtad y trabajo en equipo cuando miré el reloj de nuevo. 4:21. 39 minutos. Ese era todo el tiempo que quedaba antes de que Calderón perdiera el derecho legal de construir el producto que sostenía la mayor parte de sus ingresos. Durante 14 años, había protegido a esa empresa de cada problema que podía prever. Ahora, tenía que decidir si la protegería de las personas que acababan de borrarme. No me había unido a Calderón con una patente y un plan para volverme poderosa. Me uní porque necesitaba un trabajo y Calderón necesitaba un producto que funcionara. Antes de eso, diseñaba equipos de enfriamiento para salas de baterías, fábricas y sistemas de energía de emergencia. Esas salas podían volverse peligrosas rápidamente. Cuando cientos de baterías extraían energía al mismo tiempo, la presión y el calor podían dispararse sin previo aviso.
Una pequeña falla podía apagar un sitio entero o iniciar un incendio. En mi empresa anterior, propuse un dispositivo que podía ajustar la presión a medida que cambiaba la carga del sistema. Mi gerente dijo que costaría demasiado desarrollarlo. Me dijo que me enfocara en los problemas por los que los clientes ya nos estaban pagando para resolver. Así que construí la primera versión yo misma. Trabajé en mi garaje después de cenar con herramientas prestadas, piezas de segunda mano y una mesa plegable que se inclinaba hacia un lado. Después de 11 meses, tenía un colector de equilibrio de presión adaptativo que funcionaba. No era hermoso, pero respondía más rápido que los diseños estándar y mantenía estable el circuito de enfriamiento ante cambios repentinos de carga. Pagué el registro de la patente con el dinero que había ahorrado para remodelar mi cocina. 14 años antes de la reunión de la tarjeta de regalo, Calderón era una empresa pequeña con 2 clientes enojados y un producto conocido por sus fallas. Tomás no era el director general en ese entonces. Era el jefe de ventas y entendía exactamente lo que mi diseño podía hacer. Calderón no podía permitirse comprar mi patente. Así que ofrecí una licencia en su lugar. La empresa recibió el derecho exclusivo de usar mi diseño en sistemas de enfriamiento para baterías industriales estacionarias. Yo conservé la propiedad. El acuerdo duraba 7 años y requería un nuevo contrato por escrito para cada renovación. La primera renovación había sido sencilla. La segunda vencía ese jueves a las 5 de la tarde. Mi colector se convirtió en el centro silencioso de la línea de productos principal de Calderón. Las tasas de fallas disminuyeron. Las llamadas de mantenimiento cayeron. Los clientes que planeaban irse firmaron contratos más largos. Calderón incursionó en grandes proyectos de almacenamiento en baterías y la empresa pasó de ser un proveedor regional en apuros a un negocio nacional. No lo hice sola. Nunca afirmé haberlo hecho. Pero yo capacité a los ingenieros que instalaban el sistema. Yo escribí el proceso de pruebas. Yo contestaba las llamadas de emergencia de los gerentes de planta que no conocían el número de Tomás y nunca habían conocido a Mateo. Cuando algo fallaba a las 2 de la mañana, me llamaban a mí porque sabían que yo les diría la verdad. Esos 1,564,000 pesos me importaban por razones que a nadie en la reunión parecía interesarle. Mi madre se había caído el año anterior y necesitaba vivir en una residencia para adultos mayores. El seguro cubría una parte, pero yo pagaba el resto. También estaba pagando la hipoteca yo sola después de un divorcio que había agotado la mayor parte de mis ahorros. Se suponía que el bono cubriría un año del cuidado de mi madre, reduciría la hipoteca y repondría algo en la cuenta de jubilación que había vaciado para reconstruir mi vida. No era una recompensa sorpresa. Estaba estipulado por escrito en una carta de retención firmada. Me lo había ganado al terminar una plataforma de enfriamiento importante 6 meses antes de lo previsto, ayudando a asegurar un contrato de 816 millones de pesos y completando los términos para otra renovación de patente. Luego, Calderón cambió. Llegaron inversionistas externos. Tomás se convirtió en director general. Empezó a preocuparse más por presentaciones impecables que por hechos incómodos. Las advertencias de riesgo se convirtieron en pensamiento negativo. Las respuestas detalladas se volvieron demasiado técnicas. Luego llegó Mateo. Tenía una maestría en administración de empresas, una conexión con la junta directiva y un don para convertir el trabajo de otras personas en presentaciones elegantes. Yo seguía arreglando los vacíos que él dejaba porque creía que estaba protegiendo a mis ingenieros y a nuestros clientes. A las 4:23, Mateo mostró en la pantalla un plan de desarrollo de productos construido a partir de planes que yo había escrito. En la diapositiva final, prometió una expansión hacia sistemas de energía móvil y sistemas marinos. Me quedé mirando las palabras. La licencia de Calderón no cubría ninguno de los 2 mercados. Les había advertido sobre esos límites más de una vez. Los correos electrónicos eran claros, tenían fecha y estaban guardados. Sin embargo, Mateo había colocado ambos mercados debajo de las palabras oportunidad de crecimiento inmediato, como si la confianza pudiera reemplazar al permiso. Esa diapositiva me dijo que su error era mucho más grande que mi bono. Mateo estaba presentando un futuro construido sobre derechos legales que la empresa nunca había poseído. Y a juzgar por la sonrisa orgullosa de Tomás, ninguno de los 2 lo sabía. Esa era la cuestión acerca de ser vuelta invisible.
Casi nunca sucedía de una sola vez. La gente imagina la traición como un momento agudo, un discurso cruel, un acto claro. Pero la mayoría de las veces comienza con pequeños cambios que parecen demasiado insignificantes para pelear por ellos. Un asiento movido más lejos de la cabecera de la mesa. Una llamada en la que no se te necesita. Una presentación donde aparece tu trabajo sin tu nombre. Un hombre más joven repitiendo tu punto en un lenguaje más fluido y siendo elogiado por ser estratégico. Así fue como Mateo entró en mi mundo. Al principio, solo asistía a las llamadas con clientes. Tomás dijo que le ayudaría a aprender sobre el producto. No tenía motivos para oponerme. Estábamos creciendo y asumí que un vicepresidente de estrategia de producto debería entender la plataforma. Luego, Mateo empezó a responder preguntas antes de que yo pudiera hacerlo. Si un cliente preguntaba sobre la estabilidad del enfriamiento durante los picos de carga, yo explicaba el problema. Mateo intervenía después de mí y decía, lo que Rebeca quiere decir es que hemos construido un enfoque operativo más resiliente. Las personas asentían hacia él como si hubiera traducido algo complicado en algo útil. Lo que yo les había dado era, de hecho, la parte útil. Mateo solo lo pulía y lo devolvía en una oración más limpia. A Tomás le encantaba eso. Empezó a excluirme de las reuniones con inversionistas porque, según sus palabras, yo me enfocaba demasiado en los riesgos. Decía que los inversionistas querían confianza, no precaución de ingeniería. Pero los sistemas de enfriamiento no son eslóganes de mercadotecnia. Si una instalación de baterías se sobrecalienta, las personas salen lastimadas. El equipo se destruye. Los contratos mueren. Mi trabajo nunca fue sonar emocionante. Mi trabajo era mantener la verdad dentro de la sala. Unos 9 meses antes de esa reunión, una de nuestras instalaciones de baterías más grandes tuvo un peligroso pico de presión durante una ola de calor. Yo estaba en casa en pantalones deportivos cuando entró la llamada. A la medianoche, estaba en mi computadora portátil. A las 3 de la mañana, estaba en un avión. Me quedé despierta durante casi 2 días rastreando el problema a través de registros, reportes de pruebas y expedientes de proveedores hasta que encontré la causa, una falla oculta en un componente de terceros que reaccionaba mal bajo cambios de carga extremos. Construí una solución temporal en el sitio, reescribí los límites operativos y evité que la instalación tuviera que cerrar. 3 días después, Mateo presentó el plan de recuperación a la junta directiva. Tomás elogió su liderazgo. Yo recibí un correo de agradecimiento del departamento de operaciones. Ese era el patrón. Yo resolvía. Él presentaba. Yo construía. Él explicaba. Yo cargaba el peso. Él portaba el título. La parte que todavía me molesta es que yo lo ayudé. Tomás me pidió más de una vez que pusiera a Mateo al día. Le expliqué la historia de la plataforma, los problemas de los clientes, los riesgos de fallas comunes y la lógica de las pruebas. Le di acceso a años de datos porque pensé que lo estaban preparando para apoyar el negocio, no para reemplazarme dentro de él. En privado, Mateo era cuidadoso. A menudo me llamaba la columna vertebral de la empresa. Decía que nadie entendía el sistema como yo, pero casi nunca corregía a las personas cuando le daban crédito por el trabajo que provenía de mi equipo o de mí. No era estúpido. No era un villano de caricatura. Era ambicioso, refinado y profundamente inseguro de la poca profundidad técnica real que poseía. Creía que el liderazgo empresarial importaba más que la propiedad de ingeniería. Y Tomás recompensaba esa creencia porque Mateo era más fácil de exhibir ante los inversionistas que una mujer cansada en sus 40s que prefería los hechos sobre las palabras de moda. 6 meses antes de la reunión, Tomás acudió a mí con urgencia en su voz y un contrato en la mano. Un cliente importante había cambiado sus requisitos tarde en el proceso. El rediseño sería doloroso. Requeriría pruebas adicionales, noches más largas y posponer el permiso que había planeado tomar después de mudar a mi madre a la residencia para adultos mayores. Le dije a Tomás que podía hacerlo, pero no por pura fe. Fue entonces cuando firmó la carta de retención, prometiéndome un bono de 1,564,000 pesos después de la entrega exitosa, la finalización de la renovación de la licencia de la patente y el lanzamiento de la línea de productos actualizada. Yo cumplí mi parte del trato. Cada objetivo se alcanzó.
Cada prueba se superó. El cliente se quedó. Luego, el departamento de finanzas retrasó el pago diciendo que la junta directiva necesitaba hacer una revisión de fin de año. Acepté eso porque había trabajado con muchas de esas personas durante años. Todavía creía que un retraso no era lo mismo que deshonestidad. 3 días antes de la reunión, el asesor legal de Calderón envió el contrato de renovación. La mayor parte parecía normal hasta que llegué a la sección que Mateo había revisado. Había insertado un lenguaje que le otorgaba a Calderón la propiedad de todas las mejoras futuras a mi patente sin ningún pago adicional. En un lenguaje claro, querían el derecho de tomar cualquier cosa que yo desarrollara a continuación y llamarlo suyo. Eliminé la cláusula y devolví el contrato. Nadie respondió. La mañana de la reunión, el asistente de Tomás me dijo que todo se manejaría después del anuncio del bono. Ahora, sentada en esa sala a las 4:29 de la tarde, entendí lo que esperaban de mí. Pensaban que la humillación pública me acorralaría. Pensaban que la presión económica me ablandaría. Pensaban que la vergüenza me mantendría callada. Mateo todavía estaba hablando cuando anunció que, durante una transición de liderazgo de 90 días, yo le reportaría directamente a él para poder enfocarme en el soporte técnico en lugar de la estrategia. Cerré mi libreta. Luego hice la única pregunta que importaba. Entonces, ¿la empresa considera que todos los compromisos de bonos están saldados?, pregunté. Tomás me miró directamente y dijo, sí. Le sostuve la mirada. Disculpa, ¿puedes repetir eso? ¿Lo hizo? Escribí sus palabras exactas. Luego miré el reloj. 4:29 de la tarde. Salí de la reunión sin levantar la voz. No quería que nadie dijera que salí furiosa, que hice una escena o que actué emocionalmente porque me habían avergonzado. Me puse de pie, recogí mi libreta, me llevé la tarjeta de regalo y caminé de regreso a mi oficina al final del pasillo de ingeniería. Una vez que la puerta estuvo cerrada, le puse seguro. Luego abrí el cajón inferior de mi escritorio y saqué los 3 documentos que había revisado tantas veces esa semana que casi sabía dónde estaba ubicado cada párrafo en la página. El primero era el certificado original de mi patente. El segundo era la licencia actual de Calderón. El tercero era el contrato de renovación sin firmar. La estructura legal era simple, incluso si Tomás nunca se había molestado en entenderla. Yo había inventado el colector de equilibrio de presión adaptativo antes de que Calderón me contratara. Pagué el prototipo yo misma. Registré la patente a mi propio nombre. Calderón no la compró. La empresa la licenció para un uso muy específico, sistemas de enfriamiento para baterías industriales estacionarias. Eso significaba fábricas, salas de baterías y grandes instalaciones de almacenamiento. No significaba energía marina. No significaba transporte. No significaba sistemas de energía móvil. Y de ninguna manera significaba inventos futuros que ni siquiera se habían creado todavía. La licencia actual expiraba a las 5 de la tarde de ese día. Después de eso, Calderón todavía podía dar servicio a las unidades que ya se habían vendido. No tendrían que retirar los sistemas antiguos que ya estaban operando en campo, pero no podrían fabricar legalmente nuevas unidades usando mi diseño patentado. No podrían expandirse a nuevos mercados con él. No podrían construir el futuro que Mateo acababa de prometer en esa pantalla a menos que yo firmara un nuevo acuerdo. Se los había recordado durante meses. Había enviado correos a Tomás, al Departamento de Finanzas y al Departamento Legal sobre la fecha límite de renovación. Había enviado términos justos, el bono prometido de 1,564,000 pesos, una regalía anual razonable, la protección de mi propiedad y el pago adecuado por cualquier mejora futura. El departamento legal había aceptado la mayor parte. El único problema real apareció cuando Mateo insertó la cláusula de propiedad y nadie la corrigió. Al cambiar mi bono por una tarjeta de regalo y negarse a arreglar el contrato, Calderón no solo me había insultado. Había fallado en completar el proceso de renovación. Me senté, extendí los papeles frente a mí y tomé un respiro lento. Había un archivo más en ese cajón. Industrias Arca Azul, el mayor competidor de Calderón. 8 meses antes, una de las unidades de enfriamiento de Arca Azul había fallado durante una demostración pública.
Una semana después de eso, su director de operaciones, Martín Ríos, solicitó una llamada. Acepté porque no tenía nada de malo hablar en términos generales con otra empresa, siempre y cuando protegiera la información confidencial. Martín fue directo. Dijo que Arca Azul sabía que yo tenía reputación de resolver problemas que otras personas no podían. Preguntó si alguna vez consideraría dar consultoría una vez que terminaran mis obligaciones con Calderón. Le dije que no discutiría sobre los sistemas, clientes o el trabajo interno de Calderón. Pero también le dije un hecho verdadero: yo era dueña de mi patente de forma personal. Un mes después, envió una propuesta formal a través de mi abogada. Si Calderón alguna vez permitía que sus derechos exclusivos expiraran, Arca Azul quería la oportunidad de licenciar la patente y financiar su desarrollo futuro. Guardé la oferta y nunca la mencioné en el trabajo porque todavía creía que Calderón haría lo correcto, hasta las 4:34 de la tarde. Fue entonces cuando llamé a Andrea Beltrán, mi abogada de patentes. Andrea escuchó sin interrumpir mientras le explicaba lo que había sucedido en la reunión. Hizo 2 preguntas. ¿Habías firmado la renovación? No. ¿Había pagado Calderón la cantidad acordada vinculada a la renovación? No. Me dio la respuesta en un tono tan tranquilo que casi sonaba ordinario. Entonces la licencia actual expira exactamente a las 5, Rebeca. También dijo que la declaración pública de Tomás sobre que el bono estaba saldado me ayudaba a mí, no a él. La empresa había cambiado los términos de pago, se había negado a finalizar la renovación limpiamente y había creado un registro de esa decisión frente a testigos. Luego Andrea me dio la advertencia más importante del día: no toques los archivos de la empresa. No interfieras con sus sistemas. No te lleves nada que pertenezca a Calderón. Si actúas, actúas por contrato. Nada más. Ese siempre había sido mi plan. No iba a sabotearlos. Simplemente iba a dejar de darles derechos que ya no merecían. Después de la llamada, abrí la propuesta de Arca Azul nuevamente. Los términos eran sólidos: un pago por la firma, regalías por cada unidad licenciada, un presupuesto de investigación financiado y el pleno reconocimiento de que la patente y el desarrollo futuro seguían siendo míos. Más que eso, Arca Azul me estaba ofreciendo algo que Calderón me había quitado silenciosamente a lo largo de los años: control sobre los estándares de seguridad y respeto por el trabajo en sí. La propuesta expiraba a las 5:15 de la tarde. Le envié un correo electrónico a Martín con una sola oración: su oferta sigue activa si estoy legalmente libre para firmar hoy. Respondió 2 minutos después: ¿sí? La presión comenzó a aumentar casi de inmediato. A las 4:41, Mateo me envió una invitación de calendario para las 8 de la mañana del día siguiente titulada Deberes de transición. A las 4:43, el asistente de Tomás volvió a enviar el contrato de renovación por correo electrónico, el cual todavía contenía la cláusula de propiedad, y me pidió que lo firmara antes de irme por el día. A las 4:45, Tomás apareció en la puerta de mi oficina. Se apoyó en el marco de la puerta con la confianza relajada de un hombre que pensaba que el asunto ya estaba terminado. Me dijo que no tomara la decisión de la tarjeta de regalo de manera personal. Dijo que la lealtad durante los periodos financieros difíciles era lo que separaba a los líderes de los empleados. Le hice una pregunta: ¿realmente has leído el acuerdo de la patente? Esbozó una sonrisa corta y dijo que el departamento legal se encargaba del papeleo. Luego me dijo que firmara antes de las 5. Lo vi alejarse, y por primera vez en todo el día, la situación se volvió completamente clara. El futuro de Calderón estaba equilibrado sobre un contrato que su director general nunca había leído. Y el reloj seguía avanzando. Durante 14 años, mi primer instinto había sido salvar a Calderón. No importaba quién hubiera causado el problema. Ventas prometía algo no probado, yo encontraba una manera segura de entregarlo. Un proveedor incumplía una fecha límite, yo reconstruía el cronograma. Mateo le daba a la junta un pronóstico basado en números que no entendía, yo corregía el plan antes de que la fábrica pagara por su error. Me decía a mí misma que estaba protegiendo a la empresa. Siendo más honesta, estaba protegiendo a las personas que estaban por debajo de aquellos que tomaban las malas decisiones. Pensé en mis ingenieros mientras estaba sentada detrás de la puerta de mi oficina con seguro. Algunos tenían hijos pequeños.
Uno acababa de comprar una casa. Otra estaba cuidando a un esposo enfermo. Ellos no me habían entregado esa tarjeta de regalo ni habían puesto el nombre de Mateo en mi trabajo. Si me negaba a firmar, la producción podría detenerse. Ese pensamiento dolía más que el insulto en la reunión. Una parte de mí quería firmar de todas formas. Podía decir que lo estaba haciendo por el equipo. Podía conservar mi salario y esperar que Tomás pagara el bono el próximo trimestre. Podía evitar convertirme en la mujer culpada por poner en riesgo cientos de empleos. Esa era la trampa. También sabía lo que Tomás diría si la producción se detenía. No explicaría el contrato fallido ni la cláusula de propiedad. Diría que una ingeniera emocional había puesto a todos en riesgo. Durante años, me había asegurado de que él nunca tuviera que enfrentar el costo de sus propias elecciones. Calderón había usado mi sentido del deber tan a menudo que yo había comenzado a tratar sus fracasos como si fueran mi responsabilidad. Entonces escuché la voz de mi madre. Meses después de su caída, me había visto contestar una llamada de trabajo durante la cena. Me disculpé y le dije que la empresa me necesitaba. Me miró y dijo, la lealtad sin respeto se convierte en permiso. A las 4:49 de la tarde, finalmente lo entendí. Si firmaba, les enseñaría a Tomás y a Mateo que podían romper una promesa por escrito, quedarse con mi trabajo futuro, humillarme y aún así recibir todo lo que querían. Abrí un nuevo correo electrónico. A las 4:50 le escribí al asesor legal de Calderón y le envié copia a Tomás, a Mateo, al director financiero y a la presidenta de la junta directiva. Declaré que no firmaría porque Calderón había cambiado los términos de pago acordados e insertado un lenguaje que reclamaba las futuras mejoras de mi patente. Confirmé que la licencia actual expiraría bajo los términos escritos. No hice ninguna amenaza y no mencioné a Arca Azul. Mi teléfono sonó menos de un minuto después. Era el abogado de Calderón. Rebeca, ¿entiendes lo que esto podría causarle a la producción activa? Sí, respondí. Hizo una pausa. Me dijeron que Tomás había llegado a un acuerdo por separado contigo. No lo hizo. Una segunda voz se unió a la llamada. Era Daniel Chávez, nuestro director financiero. Daniel dijo que el pago de 1,564,000 pesos ya había sido aprobado como parte del paquete de renovación. Le dije lo que Tomás había dicho. Me dio una tarjeta de un restaurante por 850 pesos y declaró que todos los compromisos de bonos estaban saldados. Daniel se quedó en silencio. A las 4:54, mi puerta se abrió. Tomás entró primero. Mateo lo siguió. Tomás ya no parecía divertido. Estás creando una crisis por una decisión de compensación temporal, dijo. Mateo argumentó que la patente estaba vinculada al producto de Calderón y sugirió que la empresa podría ser dueña de ella porque yo había mejorado el diseño mientras estaba empleada ahí. Volteé el certificado original hacia él. La fecha de registro es de 3 años antes de que Calderón me contratara. Luego coloqué las licencias antiguas a su lado. Cada acuerdo que Calderón firmó reconoce mi propiedad. Mateo dejó de hablar. Tomás cambió de táctica. Prometió revisar el bono el próximo trimestre. Luego advirtió que la junta directiva vería mi negativa como una deslealtad. Cuando eso falló, bajó la voz. Sé práctica, Rebeca. Empezar de nuevo no es fácil para una mujer en sus 40. Esa oración terminó con mis dudas. Él esperaba que la edad me asustara. Esperaba que mi hipoteca, el cuidado de mi madre y mis años en Calderón me mantuvieran obediente. A las 4:58, Andrea envió el acuerdo final de Arca Azul a través de un sistema de firmas seguro. Revisé los términos clave por última vez. Luego miré a Tomás y a Mateo. Ambos tienen que salir de mi oficina. Tomás se cruzó de brazos. Tú trabajas para mí. No en este asunto, respondí. Señalé la renovación sin firmar de Calderón. Fírmalo, ordenó. Cerré mi computadora portátil y esperé. Exactamente a las 5 de la tarde, la licencia exclusiva de Calderón expiró. A las 5:01, firmé un aviso confirmando que rechazaba la renovación. Andrea revisó el estado y envió un mensaje, «Estás libre».
A las 5:03 de la tarde, firmé la licencia de patente con Industrias Arca Azul. El cuadro de firma desapareció. Apareció un número de confirmación. Tomás se me quedó mirando. Coloqué la tarjeta de regalo de 850 pesos dentro del contrato sin firmar de Calderón y deslicé ambos sobre el escritorio. Disfruten de una cena por mi cuenta, dije. La primera llamada llegó a las 5:06 de la tarde. Era de Andrea. Confirmó que Arca Azul había transferido el pago por la firma a una cuenta administrada por abogados y había emitido el aviso formal de la nueva licencia exclusiva. Calderón podía dar servicio a los sistemas ya vendidos, pero no podía construir legalmente nuevas unidades utilizando mi colector patentado. Los antiguos clientes no perderían el soporte de la noche a la mañana. Yo nunca había querido eso. Pero cada nueva unidad en la agenda de Calderón ahora dependía de una tecnología que la empresa ya no tenía derecho a usar. El asesor legal de Calderón lo entendió de inmediato. Ordenó una suspensión de emergencia en la producción. En cuestión de minutos, el director de manufactura llamó a Tomás. Varias unidades terminadas debían enviarse en 10 días. Más estaban pasando por la línea de ensamblaje. Sin la pieza patentada, esos pedidos no podían salir de la fábrica como productos aprobados. Mateo insistió en que podían reemplazar mi colector. El equipo de ingeniería le dijo lo que debió haber sabido antes de tomar mi división: el colector no era una pieza suelta que pudiera intercambiarse como un foco. Los controles de enfriamiento, los límites de presión, las pruebas de seguridad, las respuestas del software y los documentos de los clientes estaban construidos alrededor de él. Un reemplazo requería un rediseño, nuevas pruebas, una aprobación de seguridad actualizada y meses de trabajo. No había ningún repuesto esperando en un estante. A las 6:30 de la tarde, la presidenta de la junta directiva había convocado una reunión de emergencia. Yo no estuve ahí, pero Andrea recibió más tarde el resumen legal de Calderón y salieron más detalles a la luz durante las negociaciones formales. Tomás me describió como una empleada enojada que usaba un detalle técnico para dañar a la empresa. El propio abogado de Calderón lo corrigió. Yo había seguido el contrato. Había dado aviso por escrito durante meses. Había devuelto la renovación con el lenguaje injusto eliminado. La empresa no había pagado la cantidad acordada ni había asegurado mi firma. Daniel, el director financiero, mostró la carta de retención. Mostraba el bono prometido de 1,564,000 pesos en un lenguaje claro. Las personas de la reunión trimestral confirmaron que Tomás lo había reemplazado con una tarjeta de regalo y había declarado el compromiso saldado. Fue entonces cuando la junta directiva entendió que esto no era un ataque sorpresa. Era un fracaso gerencial respaldado por testigos, correos electrónicos, fechas y firmas. A la mañana siguiente, Calderón comenzó a llamar a los clientes. Tuvieron que explicar que los envíos futuros podrían retrasarse debido a un problema de propiedad intelectual. No me mencionaron por mi nombre, pero varios gerentes de planta sabían que yo era dueña de la patente principal. Habían trabajado conmigo durante años. 3 me llamaron directamente. Uno preguntó si el sistema de seguridad todavía era confiable. Otro quería saber si me habían despedido. El tercero dijo que Tomás había culpado a una exempleada que se negaba a cooperar. Fui cuidadosa. No ataqué a Calderón ni compartí información privada. Solo dije: ya no tengo autoridad para hablar en nombre de la empresa. Mi contención lastimó a Tomás más de lo que lo habría hecho la ira. Los clientes me conocían. Sabían que yo no creaba dramas. Si yo no estaba dispuesta a defender a Calderón, ellos entendían que el problema era serio. Esa tarde, Arca Azul publicó un anuncio oficial. Decía que la empresa había asegurado una licencia exclusiva de una patente de control térmico comprobada y me había nombrado miembro técnico principal de una nueva división de seguridad. Calderón no fue mencionada. No era necesario. El mercado entendió. Arca Azul comenzó a hablar con compradores que no podían arriesgarse a sufrir retrasos en los envíos o problemas legales. Uno de los clientes más grandes de Calderón pausó una expansión planificada y exigió pruebas de que los productos futuros no violarían mi patente. Dentro de Calderón, Mateo intentó liderar la respuesta técnica. No pudo responder preguntas sobre las tolerancias en campo, el historial de pruebas o los límites de certificación.
Cuando presionó a los ingenieros para que aprobaran un sustituto apresurado, ellos se negaron. Los había tratado como personal de apoyo. Ahora necesitaba sus firmas, y ellos no arriesgarían sus carreras para proteger el pronóstico de él. 2 días después, Andrea me dijo que Calderón quería una licencia temporal. No la rechacé. No tenía ningún interés en lastimar a empleados inocentes o a clientes existentes, pero los términos serían diferentes. Calderón pagaría el bono original, una tarifa de licencia más alta y regalías por cada unidad cubierta. Protegería al equipo de ingeniería por escrito, abandonaría todos los reclamos sobre mis futuras invenciones y pagaría por la interrupción que sus líderes habían causado. Tomás dejó 3 mensajes de voz en 1 hora. En el primero, sonaba enojado. En el segundo, razonable. En el tercero, usó mi nombre de pila 2 veces y me pidió que lo llamara antes de que la junta directiva se reuniera de nuevo. No le devolví la llamada. Por primera vez en 14 años, Calderón tenía una crisis que yo no me apresuraba a resolver. Una semana después, entré a la sala de conferencias de Andrea vistiendo el mismo traje negro que había usado en la reunión trimestral de Calderón. La diferencia era que ya no llevaba una libreta de la empresa ni estaba esperando a que Tomás reconociera mi valor. Entré como la dueña de la patente que mantenía viva su línea de producción. Andrea se sentó a mi lado. 2 ejecutivos de Arca Azul tomaron los asientos a mi izquierda. Al otro lado de la mesa estaban Tomás, Mateo, Daniel Chávez, el asesor legal de Calderón y la presidenta de la Junta, Margarita Velasco. Nadie hizo bromas sobre cenas. Nadie me dijo que fuera flexible. Calderón había detenido la producción de su línea más nueva. 2 clientes importantes habían retrasado sus pedidos y el mayor inversionista de la empresa quería un plan de recuperación antes de que terminara la semana. Tomás abrió la reunión. Queremos resolver esto de manera profesional, dijo. Su voz era tranquila, pero la confianza había desaparecido. Me ofreció mi antiguo puesto, el bono completo de 1,564,000 pesos y un nuevo título, vicepresidente senior de innovación en ingeniería. Dijo que podría reportarle directamente a él y ayudar a reconstruir la confianza. Una semana antes, esa oferta se habría sentido como una victoria. Ahora se sentía pequeña. No voy a volver, dije. Tomás se inclinó hacia adelante. Rebeca, esta fue una mala decisión tomada bajo presión financiera. No tiene por qué poner fin a tu carrera aquí. Le dije que la tarjeta de regalo no puso fin a mi carrera. Puso fin a mi creencia de que esta empresa cumpliría su palabra. Les dije que el dinero importaba. El título también. Pero el verdadero problema era lo que Calderón había hecho con mi trabajo, mi patente y mi lealtad. Habían tratado a los 3 como recursos que podían tomar sin permiso. Regresar me pondría bajo los mismos líderes que habían usado la humillación pública como una herramienta gerencial. Mateo se acomodó en su silla. Dijo que hubo confusión sobre el contrato. Dijo que la comunicación legal no fue clara. Margarita abrió una carpeta. No, dijo, la comunicación fue clara. Colocó copias de mis correos electrónicos sobre la mesa. Mostraban que yo le había advertido a Mateo sobre los límites de la licencia, la fecha límite y los mercados en los que Calderón no podía entrar legalmente. Luego mostró una versión anterior de su presentación para la Junta. Mi diapositiva de advertencia había sido eliminada. Mateo admitió que la había quitado porque debilitaba el pronóstico de crecimiento. También le había dicho a Tomás que yo firmaría porque necesitaba el trabajo y no me arriesgaría a irme a mi edad. Margarita le informó que había sido removido de la autoridad de producto en espera de la revisión interna de la junta directiva. Por primera vez desde que lo conocí, Mateo no tuvo nada refinado que decir. Tomás miró a Andrea. ¿Qué se necesita para mantener en movimiento nuestros pedidos actuales? Deslicé el acuerdo de transición propuesto al otro lado de la mesa. Calderón recibiría una licencia limitada de 12 meses. Pagaría mi bono original, una tarifa de licencia más alta y regalías por cada unidad cubierta. Financiaría una auditoría de seguridad independiente, mantendría al personal de ingeniería empleado durante al menos un año y corregiría los registros públicos que le daban crédito a Mateo por mi trabajo patentado. No recibiría ninguna propiedad sobre mis futuras invenciones. Arca Azul mantendría los derechos exclusivos para todos los mercados futuros.
Tomás leyó la primera página y levantó la vista. Estos términos son costosos. Eran más baratos antes de las 5, le dije. Nadie habló durante varios segundos. Margarita firmó primero. Tomás firmó después de ella. Luego el acuerdo llegó a mí. Durante años, había firmado documentos de Calderón como empleada junto a una línea que alguien más aprobaba. Ese día, firmé como la dueña de la patente. Cuando terminó la reunión, Tomás pidió hablar a solas conmigo. Dijo que lo sentía. Yo le creí que lamentaba lo que había sucedido. Estaba menos segura de que entendiera lo que había hecho. Aún así, acepté la disculpa sin hacerlo sentir mejor al respecto. 2 semanas después, el cliente cuyo contrato de 816 millones de pesos yo había salvado seleccionó a Arca Azul para su próxima expansión. Su director llamó a Martín con una petición. Querían que yo liderara el diseño de seguridad. La misma experiencia que Calderón había reducido a una tarjeta de regalo de 850 pesos se convirtió en la razón por la que su cliente más grande eligió a su mayor rival. 6 meses después, estaba de pie en el nuevo laboratorio de pruebas de Arca Azul y observaba cómo la siguiente versión de mi colector manejaba un cambio de carga que habría dañado el diseño original. Mi grupo de ingeniería vitoreó cuando la línea de presión se mantuvo estable. Éramos solo 8. Pero cada persona en esa sala sabía por qué funcionaba el sistema. Sus nombres estaban en sus reportes. Sus ideas se discutían en las reuniones a las que asistían. Cuando planteaban una preocupación de seguridad, nadie lo llamaba pensamiento negativo. Yo estaba ganando un salario y regalías que igualaban el valor de mi trabajo. Los costos de la residencia para adultos mayores de mi madre estaban asegurados. Pagué parte de la hipoteca y comencé a reconstruir la cuenta de jubilación que había vaciado. Después de mi divorcio, el alivio financiero importaba, pero el mayor cambio fue más silencioso. Ya no entraba a las reuniones preparándome para demostrar que merecía un asiento en una sala construida alrededor de mis propias ideas. Calderón sobrevivió. La licencia de 12 meses mantuvo en movimiento los pedidos existentes y protegió a los ingenieros que no habían hecho nada malo. Eso me importaba más que ver fracasar a la empresa. Pero sobrevivir no era lo mismo que escapar de las consecuencias. La junta directiva destituyó a Tomás como director general después de que su revisión descubriera que había ignorado las advertencias legales, manejado mal mi acuerdo de bono por escrito y puesto en riesgo una línea de productos importante. Mateo se fue poco después de perder la confianza de la junta directiva. Calderón pagó mucho más por un año de acceso limitado a la patente de lo que habría pagado bajo mis términos de renovación originales. Su expansión se retrasó. Arca Azul entró primero en esos mercados. Guardé la tarjeta de regalo de 850 pesos en el cajón superior de mi escritorio, no como un trofeo, ni porque quisiera seguir enojada. La guardé porque marcaba el momento exacto en el que dejé de confundir la resistencia con la lealtad. Las personas competentes a menudo se vuelven invisibles de una manera extraña. Resuelven problemas antes de que alguien más los vea. Llevan trabajo extra sin hacer ruido. Protegen a los clientes, a los compañeros de trabajo y a los líderes de las consecuencias de las malas decisiones. Después de un tiempo, las personas dejan de ver ese esfuerzo como una elección. Lo tratan como un recurso que siempre estará disponible. Calderón pensó que mi tranquilidad significaba debilidad. Tomás creyó que mi edad, mi hipoteca y el cuidado de mi madre me darían miedo de alejarme. Mateo creyó que saber presentar mi trabajo era lo mismo que saber cómo crearlo. Todos estaban equivocados. Sé que la mayoría de los empleados ignorados no son dueños de una patente. La mayoría de las personas no pueden firmar un acuerdo con un rival a las 5:03 de la tarde. Esa no es la lección. La lección es entender lo que creas. Mantén registros. Lee cada acuerdo. Aprende que promesas existen solo en conversaciones y cuáles se han puesto por escrito, y nunca renuncies a algo valioso solo para demostrar que eres leal a personas que ya han demostrado que no son leales a ti. Meses después de dejar Calderón, invité a Andrea a cenar al restaurante de cortes de carne cerca de la autopista. Cuando llegó la cuenta, saqué la tarjeta de regalo de mi bolso y la puse sobre la mesa. Andrea se le quedó mirando un segundo. Luego se rió. Yo también me reí. Fue la primera vez que el recuerdo no dolió.
Calderón había planeado que esa tarjeta reemplazara una promesa de 1,564,000 pesos. En su lugar, se convirtió en la prueba de que mi valor nunca había dependido de que Tomás, Mateo o cualquier junta directiva lo admitieran. A las 4:18 de la tarde, me trataron como a una empleada que debería sentirse agradecida por las obras. A las 5:03 de la tarde, finalmente actué como la dueña de lo que había construido.